En los archivos olvidados del condado de Montgomery, Alabama, entre polvorientos legajos que datan de la posguerra civil, yace un relato que ha permanecido oculto por más de siglo y medio. Los historiadores locales, aquellos dedicados a desenterrar las verdades incómodas del sur estadounidense, encontraron por casualidad una caja de documentos sellados en el sótano de la antigua corte del condado. Dentro, cartas amarillentas, informes policiales fragmentados y el diario de una joven testigo narran sucesos que desafían la comprensión humana y que, hasta hoy, siguen susurrando entre los cipreses de las plantaciones abandonadas. El año era 1866, apenas un año después de que la Guerra Civil estadounidense llegara a su fin, y Alabama, como tantos estados del sur, se debatía entre las ruinas de su economía esclavista y los prometedores, pero inciertos albores de la reconstrucción. Fue en este contexto de caos y transformación donde emergió una de las historias más macabras y perturbadoras de la región, una que hablaría no solo de la brutalidad de la esclavitud, sino de las profundidades más oscuras del alma humana. La historia nos llega a través de múltiples fuentes fragmentadas. Primero, los registros de la oficina del sheriff del condado de Montgomery, que documentan investigaciones sobre desapariciones misteriosas en la plantación Blackwood. Segundo, una serie de cartas escritas por Eleanor Vance, una maestra del norte que llegó a Alabama para educar a los libertos, quien se convirtió en testigo involuntaria de los horrores que allí ocurrían. Tercero, el diario de Margaret O'Sullivan, una joven irlandesa que trabajó como sirvienta en la mansión Blackwood durante 9 meses antes de huir aterrorizada. Y finalmente, los testimonios orales recopilados por el historiador local Samuel Peterson en la década de 1930, cuando entrevistó a ancianos descendientes de esclavos que aún recordaban las leyendas sobre la fábrica de sufrimiento de los Blackwood. La plantación Blackwood, situada a 15 millas al este de Montgomery, era en su apogeo una de las más prósperas de la región, extendiéndose por más de 2.000 acres de tierra fértil donde crecían algodón y tabaco. La mansión principal, una imponente estructura de 2 pisos con columnas blancas y un porche que rodeaba toda la fachada, dominaba el paisaje como un centinela de piedra y madera vigilando sus dominios. Pero en 1866, la plantación era una sombra de su antiguo esplendor. Los campos estaban parcialmente abandonados, los edificios de los esclavos ahora convertidos en viviendas precarias para los libertos que no tenían otro lugar a donde ir, y la familia Blackwood, antaño una de las más influyentes de la región, luchaba por mantener su estatus en un mundo que se transformaba vertiginosamente. En el centro de esta historia están los hermanos Blackwood Jonathan, de 27 años, y Victoria, de 23. Jonathan, el mayor, había heredado la plantación tras la misteriosa muerte de sus padres en un incendio que consumió la parte este de la mansión 5 años antes. De estatura imponente, con cabello oscuro que caía sobre ojos tan negros que parecían absorber la luz, Jonathan era conocido en la región por su carisma manipulador y su temperamento volátil. Las mujeres lo encontraban inquietantemente atractivo, mientras que los hombres lo respetaban y temían en igual medida. Vestía siempre con impecables trajes oscuros que contrastaban con su piel pálida, casi translúcida, como si rara vez se expusiera al sol de Alabama. Victoria, por su parte, era la imagen misma de la belleza sureña, con cabello dorado que caía en ondas hasta su cintura, ojos verdes como las hojas de los robles en primavera, y una piel tan blanca que parecía hecha de porcelana. Delgada y etérea, se movía por la mansión con una gracia silenciosa que resultaba inquietante. Rara vez se la veía fuera de la casa, y cuando lo hacía, siempre iba acompañada por su hermano o por una de las sirvientas. Las mujeres del pueblo la describían como melancólica y distante, mientras que los hombres hablaban de ella en susurros,
como si mencionar su nombre pudiera atraer alguna desgracia. Los hermanos vivían prácticamente aislados en la mansión, con solo un puñado de sirvientas y algunos trabajadores libertos que se quedaron en la plantación después de la emancipación. Entre ellos estaba Marta, una mujer de 60 años que había nacido en la plantación y servido a 3 generaciones de Blackwood. Su rostro era un mapa de arrugas profundas que contaban historias de sufrimiento y resistencia, y sus ojos, aunque cansados, guardaban una inteligencia aguda y una memoria prodigiosa. Marta era la única que parecía conocer los secretos de la familia, aunque rara vez hablaba de ellos, y cuando lo hacía, era en términos velados y metáforas que solo los más perspicaces podían descifrar. También estaba Thomas, un hombre de 35 años que había sido liberado tras la guerra pero decidió quedarse en la plantación como trabajador asalariado. Alto y fuerte, con cicatrices que marcaban su espalda como un recordatorio constante de su pasado como esclavo. Thomas observaba todo con ojos penetrantes que no se perdían detalle. Su silencio era tan elocuente como las palabras más elocuentes, y muchos en la plantación buscaban su consejo o simplemente su presencia reconfortante en momentos de angustia. La atmósfera en la plantación Blackwood era densa, casi palpable. El aire parecía más pesado allí, cargado con el peso de historias no contadas y sufrimientos no llorados. Los visitantes ocasionales, comerciantes, funcionarios del gobierno, familiares lejanos, comentaban sobre la extraña sensación que experimentaban al cruzar los límites de la propiedad. Algunos describían un frío inexplicable incluso en los días más calurosos del verano de Alabama, mientras que otros mencionaban sonidos extraños que provenían de la mansión durante la noche, susurros que parecían moverse con el viento, pasos en pasillos vacíos, y ocasionalmente, un lamento largo y doloroso que se cortaba abruptamente, como si alguien lo ahogara a la fuerza. Los campos que rodeaban la mansión tenían una calidad liminal, como si existieran entre dos mundos. Por las mañanas, cuando la niebla se levantaba del suelo húmedo, los árboles parecían moverse con una lentitud antinatural, sus ramas extendiéndose como dedos esqueléticos hacia el cielo gris. El silencio en los campos era profundo, casi sagrado, roto solo por el canto de los grillos y el ocasional graznido de un cuervo que se posaba en las ramas más altas, observando todo con ojos negros y brillantes. Los trabajadores evitaban ciertas áreas de la plantación, especialmente el viejo cementerio donde estaban enterrados los Blackwood desde hacía generaciones, y un pequeño bosque de cipreses en la parte este de la propiedad, cerca de donde había ocurrido el incendio que mató a los padres de Jonathan y Victoria. La mansión misma era un laberinto de pasillos oscuros, habitaciones cerradas y escaleras que llevaban a ninguna parte. Los espejos estaban cubiertos con telas negras, una costumbre que Jonathan explicaba como un signo de luto por sus padres, aunque ya habían pasado 5 años desde su muerte. Las habitaciones estaban llenas de objetos extraños, cajas de música que no funcionaban, retratos cuyos ojos parecían seguir a quien los miraba, muñecas de porcelana con rostros descoloridos y sonrisas fijas, y estatuas de ángeles llorosos que parecían a punto de derramar lágrimas reales. El olor en la casa era una mezcla de cera de abeja, madera vieja, flores marchitas y algo más. Algo dulzón y putrefacto que se hacía más fuerte cerca de las habitaciones cerradas del ala este. El primer incidente documentado ocurrió en junio de 1866, cuando una joven liberta de 16 años llamada Sara desapareció sin dejar rastro. Sara trabajaba en la mansión como ayudante de cocina, y según testimonios posteriores, había sido vista por última vez entrando en el ala este de la casa, un área que Jonathan había prohibido a todos excepto a su hermana. La búsqueda, organizada por el sheriff del condado y varios voluntarios del pueblo, no encontró ni un rastro de la joven. Su madre, desconsolada, afirmaba haber escuchado a Sara gritar durante la noche, pero cuando corrió a la mansión,
Jonathan la recibió en la puerta con una sonrisa fría y le aseguró que no había ocurrido nada inusual. 2 semanas después, otro trabajador de la plantación, un hombre de 22 años llamado Samuel, desapareció en circunstancias similares. Samuel era conocido por su interés en Victoria Blackwood, a quien a menudo observaba desde una distancia respetuosa mientras ella caminaba por el jardín. Según su hermano menor, Samuel había mencionado planes de hablar con Jonathan sobre la posibilidad de casarse con Victoria, a pesar de las diferencias raciales y sociales que los separaban. La noche antes de su desaparición, un vecino escuchó una discusión violenta en la mansión, seguida de un silencio abrupto y luego el sonido de algo pesado siendo arrastrado por el suelo. Estas desapariciones, aunque preocupantes, podrían haber sido atribuidas a la violencia y el caos de la posguerra si no fuera por los extraños elementos que las acompañaban. En el lugar donde se había visto por última vez a Sarah, los investigadores encontraron un pequeño amuleto hecho de hueso y plumas, similar a los que usaban algunas tribus africanas para protegerse de los espíritus malignos. Cerca de donde se había estacionado el carro de Samuel, había un libro de poesía abierto en una página que contenía un poema sobre el amor prohibido y las consecuencias de cruzar fronteras que no deben ser cruzadas. Eleanor Vance, la maestra del norte que llegó a la plantación en julio de 1866, fue una de las primeras personas en conectar las desapariciones con algo más siniestro. En una carta a su hermana en Boston, fechada el 23 de julio de 1866, Eleanor escribía: «Hay algo profundamente equivocado en este lugar. Algo que va más allá de la brutalidad de la esclavitud o la pobreza de la reconstrucción. Los Blackwood viven en su propio mundo, regido por reglas que solo ellos entienden. Jonathan ejerce un control casi hipnótico sobre todos los que lo rodean. Y Victoria, aunque parece una frágil mariposa atrapada en una telaraña, tiene una fuerza interior que me resulta inquietante. Anoche escuché susurros provenientes del ala este de la mansión, seguidos de lo que sonaba como llanto sofocado. Cuando pregunté a Marta al respecto, me miró con esos ojos viejos y sabios y me dijo: «Algunas puertas no deben ser abiertas, señorita Vance. Algunos secretos están mejor enterrados con los muertos». Margaret O'Sullivan, la sirvienta irlandesa que trabajó en la mansión durante 9 meses, dejó un diario más detallado de los extraños sucesos en la plantación. En una entrada fechada el 15 de agosto de 1866, Margaret escribía: «Llevo 3 meses en esta casa y cada día me convenzo más de que aquí habitan fuerzas que no pertenecen a este mundo. Jonathan y Victoria tienen una relación que va más allá del afecto fraternal. Los veo a menudo abrazados en pasillos oscuros, sus cuerpos tan cerca que parecen fundirse en uno solo. Una vez los vi besarse apasionadamente en el salón principal, y cuando me descubrieron observándolos, Jonathan me sonrió de una manera que heló mi sangre, mientras que Victoria simplemente me miró con esos ojos verdes que parecen ver a través de las almas». «Lo que ves, Margaret», me dijo Jonathan con una voz suave pero amenazante, «es un amor que trasciende las convenciones mortales. Mi hermana y yo estamos conectados de maneras que tú no podrías comprender, El diario de Margaret continúa describiendo rituales extraños que ocurrían en la mansión durante las noches de luna llena. Hay noches en que los hermanos se encierran en el ala este con varios de los trabajadores jóvenes. Desde mi habitación en el ático, puedo escuchar cánticos extraños, una mezcla de lo que suena como latín y alguna lengua africana antigua. A veces, los sonidos se transforman en gemidos y lamentos que me erizan la piel. He visto a Jonathan y Victoria caminar por los pasillos con túnicas negras, sosteniendo velas que arden con llamas de un color azul verdoso. Una vez, cuando me atreví a acercarme a la puerta del ala este durante uno de estos rituales, escuché a Jonathan decir: «La sangre debe mezclarse para mantener el pacto».
El sufrimiento alimenta la línea, y solo a través del dolor podemos asegurar nuestra inmortalidad. Las investigaciones posteriores, realizadas por el historiador Samuel Peterson en la década de 1930, revelaron conexiones entre los Blackwood y antiguas prácticas ocultistas que databan de sus antepasados ingleses. Según Peterson, los Blackwood eran descendientes de una familia que había sido expulsada de Inglaterra en el siglo XVII por practicar rituales que mezclaban brujería europea con tradiciones africanas traídas por los esclavos. Estos rituales, según los documentos que Peterson encontró en la biblioteca de la Universidad de Alabama, estaban diseñados para asegurar la longevidad y la prosperidad de la familia a través del sacrificio de jóvenes con ciertas características, especialmente aquellos con sangre mezclada o linajes considerados puros. El 29 de septiembre de 1866, Eleanor Vance escribió su última carta desde Alabama. En ella, describía un descubrimiento aterrador. Anoche, mientras buscaba a uno de mis alumnos que se había perdido cerca de la mansión, encontré una pequeña habitación oculta en el sótano. Dentro había dibujos extraños en las paredes, símbolos que combinaban elementos cristianos con lo que parecen ser runas africanas. En el centro de la habitación había una mesa de piedra con manchas oscuras que parecían sangre. Y a su alrededor, varios objetos personales que reconocí como pertenecientes a Sarah y Samuel, los jóvenes que desaparecieron. Pero lo más aterrador fue encontrar un diario, aparentemente escrito por la madre de Jonathan y Victoria. En las últimas páginas, antes de su muerte en el incendio, la mujer escribía sobre un pacto que la familia Blackwood había hecho siglos atrás, un pacto que requería la unión de dos sangres, el sacrificio de inocentes, para mantener su poder y prosperidad. La última entrada decía: he visto el futuro. Mis hijos continuarán la tradición, pero su unión será más allá de lo que la naturaleza permite. El fuego nos purificará a mí y a mi esposo, pero ellos vivirán para honrar el pacto, aunque su amor sea una abominación ante los ojos de Dios y los hombres. 3 días después de escribir esta carta, Eleanor Vance desapareció. Su cuerpo nunca fue encontrado, aunque su habitación en la pequeña escuela de la plantación fue encontrada desordenada, con una única palabra escrita en el espejo con lo que parecía ser sangre Corán. La desaparición de Eleanor Vance fue el catalizador que finalmente movilizó a las autoridades. El sheriff del condado, junto con un grupo de hombres armados, se presentó en la plantación Blackwood el 3 de octubre de 1866. Lo que encontraron allí superó cualquier cosa que hubieran imaginado. Según el informe oficial, escrito por el sheriff Thomas Wilkinson y posteriormente encontrado por Samuel Peterson en los archivos del condado, la mansión estaba vacía excepto por Martha, la sirvienta anciana, quien fue encontrada en la cocina, meciendo suavemente en una silla mientras cantaba una canción en un dialecto africano que nadie podía entender. Las habitaciones del ala este estaban cerradas con cadenas, pero cuando los hombres las forzaron, descubrieron escenas que, según el sheriff, perseguirían mis sueños por el resto de mis días. Las paredes estaban cubiertas con los mismos símbolos que Eleanor había descrito en su última carta, pero esta vez, estaban pintados con lo que claramente era sangre humana. En el centro de la habitación principal había una cama de madera negra con sábanas de seda roja, y a su alrededor, pequeños altares con fotos de los jóvenes desaparecidos, velas parcialmente quemadas, y restos de lo que parecían rituales recientes. En una esquina, había una jaula de metal lo suficientemente grande para albergar a una persona, con cadenas oxidadas colgando de sus barrotes. En el sótano, la escena era aún más macabra. Había varias celdas pequeñas, cada una con un colchón sucio y cubetas vacías. En una de las celdas, los hombres encontraron un diario, aparentemente escrito por Victoria Blackwood.
Las últimas entradas, escritas con una caligrafía cada vez más frenética, describían los rituales en detalle. Jonathan dice que nuestro amor es especial, que estamos destinados a estar juntos más allá de las convenciones mortales. Durante las noches de luna llena, cuando el velo entre los mundos es más delgado, nos unimos en ceremonias que datan de nuestros antepasados. Traemos a los jóvenes, aquellos con sangre pura o linajes especiales, y los iniciamos en nuestros misterios. A veces no sobreviven, pero su sacrificio alimenta nuestra línea y asegura nuestra inmortalidad. Marta dice que lo que hacemos es una abominación, pero ¿qué sabe ella del amor verdadero? ¿Qué sabe de la conexión que Jonathan y yo compartimos? Una conexión que trasciende el tiempo y la moral, guión. El informe continúa describiendo el descubrimiento de túneles subterráneos que conectaban la mansión con varios puntos de la plantación, incluyendo el cementerio familiar y el pequeño bosque de cipreses. En uno de estos túneles, los hombres encontraron varias cajas que contenían objetos personales de las víctimas, así como documentos que detallaban el linaje de cada una de ellas, aparentemente utilizados para determinar su idoneidad para los rituales. Lo más aterrador, sin embargo, fue lo que encontraron en una cámara secreta detrás de la chimenea del salón principal. Había varios retratos de familia, pero estos eran diferentes de los que normalmente se exhibían en las casas sureñas. En lugar de ser pinturas convencionales, parecían estar hechos con una técnica extraña, casi tridimensional, que daba la impresión de que los ojos de los retratados seguían a quien los miraba. Al examinarlos más de cerca, el sheriff y sus hombres descubrieron con horror que los pigmentos utilizados en las pinturas no eran minerales o vegetales, sino algo orgánico, algo que, según el médico forense que los examinó más tarde, parecía ser una mezcla de sangre humana y polvo de huesos. Pero ni siquiera estos descubrimientos prepararon a los hombres para lo que encontrarían en el ático. Allí, en una pequeña habitación cerrada con 3 llaves diferentes, había un altar dedicado aparentemente a una deidad desconocida, una figura andrógina con alas de murciélago y ojos que parecían hechos de joyas negras. A su alrededor, había varios libros antiguos escritos en lenguas que nadie podía identificar, así como lo que parecía ser un árbol genealógico de la familia Blackwood. Pero este era diferente de cualquier árbol genealógico convencional. En lugar de mostrar solo las relaciones familiares, incluía conexiones con líneas de sangre de diferentes razas y culturas, todas convergiendo en Jonathan y Victoria, quienes estaban marcados con símbolos que indicaban una unión más allá de lo fraternal. Marta, la sirvienta anciana, finalmente habló después de ser encontrada. En un testimonio que fue transcrito por el sheriff y que más tarde sería encontrado por Samuel Peterson, Marta reveló detalles aterradores sobre la vida en la plantación Blackwood. Los Blackwood no son como nosotros, dijo con una voz temblorosa pero firme. Llevan siglos haciendo pactos con fuerzas que no deben ser nombradas. Cada generación debe continuar la tradición, y para hacerlo, los hermanos deben unirse en carne y espíritu. Es la única manera de mantener el poder de la familia. Los jóvenes que desaparecen son sacrificios. Sus almas alimentan el pacto. Sus cuerpos se convierten en parte de la casa, de la tierra. Jonathan y Victoria creen que lo que hacen es amor, pero es algo mucho más antiguo y oscuro. He visto cosas en esta casa que ningún ser humano debería ver. He escuchado susurros que vienen de las paredes. He visto sombras moverse con vida propia. He sentido la presencia de aquellos que fueron sacrificados en rituales pasados. Esta casa está viva, y se alimenta del sufrimiento. La desaparición de Jonathan y Victoria Blackwood sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Según el informe del sheriff, no había señales de ellos en la mansión cuando llegaron, aunque había evidencia de que habían estado allí recientemente. La comida en la cocina aún estaba tibia.
Las camas tenían arrugas frescas, y varias velas seguían ardiendo en el ala este. Pero los hermanos habían desaparecido sin dejar rastro, como si se hubieran desvanecido en el aire. Las investigaciones posteriores revelaron que los Blackwood habían transferido la mayor parte de su propiedad a una cuenta bancaria en Nueva Orleans 2 días antes de la redada, pero nunca se encontró evidencia de que hubieran retirado el dinero o viajado a esa ciudad. Los testigos en el pueblo cercano reportaron haber visto una figura que coincidía con la descripción de Jonathan en la estación de tren la noche de la redada, pero no había registros de que comprara un boleto o abordara algún tren. A lo largo de los años, ha habido avistamientos esporádicos de personas que coinciden con las descripciones de Jonathan y Victoria en diferentes partes del mundo. En 1890, un explorador en el Congo afirmó haber encontrado a una pareja que coincidía con sus descripciones viviendo entre una tribu remota, donde eran venerados como deidades. En 1922, un reportero en París escribió sobre una pareja misteriosa que asistía a funciones de ópera, siempre sentados en el mismo palco, siempre vestidos de negro, siempre observando a todos con ojos que parecían ver a través de las apariencias. En 1957, un turista en Egipto tomó una foto borrosa de lo que parecía ser una pareja con características similares en las afueras de las pirámides de Giza. Ninguna de estas afirmaciones pudo ser verificada, pero han contribuido a la leyenda de los Blackwood, una leyenda que sigue creciendo con cada generación. La plantación Blackwood fue abandonada después de la redada de 1866. La mansión permaneció vacía durante años, acumulando polvo y recuerdos, hasta que finalmente fue consumida por un incendio en 1872, exactamente 7 años después del incendio que mató a los padres de Jonathan y Victoria. Algunos dijeron que el fuego fue intencional, un intento de purificar la tierra de la maldición que parecía colgar sobre ella. Otros creían que fue el mismo pacto que se consumía, tomando la casa como último sacrificio. Hoy, solo quedan los cimientos de la mansión, cubiertos de hiedra y musgo, y los árboles del bosque cercano siguen creciendo altos y frondosos, sus ramas extendiéndose como dedos esqueléticos hacia el cielo. Los lugareños evitan el área, especialmente durante las noches de luna llena, cuando dicen que se pueden escuchar susurros en el viento y ver figuras oscuras moviéndose entre los árboles. Los cazadores que se aventuran en la propiedad reportan sentir una presencia invisible que los observa, y algunos han encontrado objetos extraños en el suelo, amuletos de hueso, plumas de colores inusuales, y ocasionalmente, una fotografía antigua de alguien con ojos que parecen demasiado vivos para estar en una imagen tan antigua. Los descendientes de los esclavos que trabajaron en la plantación todavía viven en la región, y sus historias sobre los Blackwood se han transmitido de generación en generación, mezclándose con leyendas africanas sobre espíritus que se alimentan del sufrimiento humano y pactos con entidades de otros mundos. En la década de 1980, un antropólogo de la Universidad de Alabama pasó varios meses en la región, recopilando estas historias y documentando las creencias locales. Según su informe, publicado en una revista académica especializada en folclore y mitología, los descendientes de los esclavos creen que los Blackwood no eran completamente humanos, sino una mezcla de humanos y entidades de otro reino que habían aprendido a existir en nuestro mundo a través de pactos y sacrificios. Lo que más me impactó durante mi investigación, escribió el antropólogo, fue la consistencia de las historias a través de generaciones y familias diferentes. Todos, independientemente de su edad o educación, describían a los Blackwood de manera similar, como seres con una belleza inusual, una capacidad para influir en los demás casi hipnótica, y una conexión entre ellos que trascendía el amor fraternal convencional. Muchos mencionaban que los hermanos podían comunicarse sin hablar,
que parecían saber lo que el otro estaba pensando o sintiendo incluso cuando estaban separados por grandes distancias. Y todos, sin excepción, hablaban de los rituales que ocurrían en la mansión, ceremonias que combinaban elementos de diferentes tradiciones religiosas y espirituales, y que tenían como objetivo mantener un pacto antiguo que aseguraba la supervivencia y el poder de la familia Blackwood. En 1998, un equipo de investigadores paranormales visitó los restos de la plantación Blackwood, armado con cámaras de visión nocturna, grabadoras de audio y equipo de medición de campos electromagnéticos. Pasaron 3 noches en la propiedad, documentando fenómenos que no pudieron explicar científicamente. Sus grabaciones de audio captaron susurros en lo que parecía ser una mezcla de inglés antiguo y una lengua africana no identificada. Sus cámaras registraron figuras etéreas moviéndose entre los árboles del bosque cercano, figuras que desaparecían cuando los investigadores se acercaban. Y sus equipos de medición detectaron fluctuaciones extrañas en los campos electromagnéticos, especialmente en el área donde una vez estuvo la mansión. Pero quizás lo más inquietante de su investigación fue lo que encontraron cuando examinaron las fotografías que tomaron durante su estancia. En varias de ellas, había figuras borrosas en el fondo que no estaban presentes cuando tomaron las fotos. Una imagen, tomada en el cementerio familiar, mostraba lo que parecía ser una pareja alta y delgada, vestida de negro, observando desde la distancia. Otra, tomada en el bosque de cipreses, mostraba 2 figuras con características que coincidían con las descripciones de Jonathan y Victoria Blackwood, paradas bajo un árbol antiguo, sus manos entrelazadas, sus rostros vueltos hacia la cámara con sonrisas que parecían a la vez seductoras y amenazantes. En los años siguientes a la investigación paranormal, varios lugareños reportaron experiencias extrañas en la zona. Una mujer afirmó haber visto a una pareja que coincidía con las descripciones de los Blackwood en la carretera cerca de la antigua plantación. Cuando se acercó para ofrecerles ayuda, simplemente desaparecieron. Un grupo de adolescentes que acampó en la propiedad como un desafío huyó aterrorizado en medio de la noche. Claman haber escuchado susurros que venían de todas direcciones y haber visto sombras moviéndose entre los árboles. Y un cazador que se perdió en el bosque cercano fue encontrado 3 días después, desorientado y deshidratado, murmurando sobre ojos que lo observaban desde la oscuridad y promesas de inmortalidad a cambio de sangre. En 2015, la plantación Blackwood fue comprada por una compañía inmobiliaria que planeaba construir un complejo residencial en la propiedad. Durante las excavaciones preliminares, los trabajadores encontraron varias cajas metálicas enterradas a varios metros de profundidad. Dentro de estas cajas había documentos que arrojaron nueva luz sobre la historia de los Blackwood. Estos documentos, aparentemente escondidos por Jonathan o Victoria antes de su desaparición, incluían correspondencia con otros miembros de la familia en diferentes partes del mundo, así como detallados registros de los rituales realizados en la mansión a lo largo de los años. Según estos documentos, los Blackwood no eran una familia aislada, sino parte de una red más amplia de individuos y familias que practicaban rituales similares en diferentes partes del mundo. La correspondencia revelaba que estos rituales estaban diseñados no solo para asegurar la longevidad y el poder de los participantes, sino también para mantener abiertas las puertas entre diferentes dimensiones, permitiendo que entidades de otros reinos se manifestaran en nuestro mundo. Los documentos también sugerían que Jonathan y Victoria no eran los únicos hermanos involucrados en relaciones incestuosas como parte de estos rituales, sino que esta práctica era común entre las familias de la red, considerada necesaria para mantener la pureza de la línea de sangre y facilitar la comunicación con las entidades de otros reinos. Quizás lo más revelador de estos documentos fue una serie de cartas escritas por Jonathan a un destinatario no identificado, aparentemente un miembro mayor de la red.
En estas cartas, Jonathan describía sus sentimientos por su hermana no como amor romántico o sexual convencional, sino como una conexión espiritual y metafísica que trascendía las convenciones morales y sociales. Victoria y yo estamos conectados de maneras que los mortales no pueden comprender, escribía en una carta fechada en agosto de 1866. Nuestra unión no es sobre el placer físico, aunque eso también está presente, sino sobre la fusión de dos almas que una vez fueron una sola. A través de nuestra unión, podemos acceder a conocimientos y poderes que están más allá del alcance de los seres humanos convencionales. Lo que el mundo considera abominación, nosotros lo vemos como el camino hacia la evolución y la trascendencia. Los documentos también incluían lo que parecía ser un manual de rituales, detallando ceremonias que databan de siglos atrás y que habían sido adaptadas y modificadas a lo largo de las generaciones. Estas ceremonias involucraban no solo la unión sexual de los hermanos, sino también el sacrificio de individuos con características específicas, seleccionados según su linaje, su edad, y ciertas marcas físicas o espirituales que los hacían adecuados para hacer ofrendas a las entidades con las que la familia Blackwood había hecho pactos. El manual describía con detalle cómo realizar estos sacrificios, cómo extraer la energía vital de las víctimas, y cómo usar esa energía para fortalecer el pacto y mantener abiertas las puertas entre dimensiones. También incluía instrucciones sobre cómo preservar partes de los cuerpos de las víctimas para usarlos en futuros rituales, así como fórmulas para crear pociones y amuletos que protegieran a los miembros de la familia de las consecuencias de sus acciones. El descubrimiento de estos documentos generó un renovado interés en la historia de los Blackwood, no solo entre los historiadores locales, sino también entre investigadores de lo paranormal y teóricos de conspiraciones. Varios libros fueron escritos sobre el tema, cada uno ofreciendo una interpretación diferente de los eventos. Algunos autores sostenían que los Blackwood eran simplemente una familia disfuncional que usaba el ocultismo como justificación para sus perversiones. Otros creían que eran parte de una antigua secta que realmente tenía acceso a conocimientos y poderes sobrenaturales. Y unos pocos, los más audaces, sugerían que los Blackwood no eran completamente humanos, sino híbridos de humanos y entidades de otros reinos que habían aprendido a existir en nuestro mundo a través de pactos y sacrificios. En 2018, un director de cine independiente decidió hacer una película basada en la historia de los Blackwood. Durante el preproducción, su equipo investigó la ubicación original de la plantación, entrevistó a descendientes de las familias que vivían en la área durante el siglo XIX, y consultó a expertos en ocultismo y historia de las religiones. La producción, sin embargo, estuvo plagada de problemas desde el principio. El equipo experimentó fallos técnicos inexplicables, varios miembros del personal enfermaron de condiciones misteriosas, y el actor principal que interpretaría a Jonathan Blackwood abandonó el proyecto después de sufrir lo que describió como pesadillas vívidas y terroríficas cada vez que intentaba memorizar sus líneas. La filmación finalmente se canceló después de que un incendio misterioso destruyera el set de construcción, un incendio que, según los bomberos, comenzó simultáneamente en varios puntos diferentes sin ninguna causa aparente. El director, en una entrevista posterior, describió la experiencia como intentar capturar algo que no quiere ser capturado, algo que se resiste activamente a ser comprendido o representado. Hay ciertas historias que no deben ser contadas, dijo, ciertas puertas que no deben ser abiertas. La historia de los Blackwood es una de ellas. Hoy, la antigua plantación Blackwood sigue siendo un lugar evitado por los lugareños, un espacio liminal donde el velo entre mundos parece más delgado, donde el pasado y el presente se entrelazan de maneras que desafían la lógica y la razón. Los restos de la mansión, cubiertos de hiedra y musgo,
Sirven como recordatorio de los horrores que una vez ocurrieron allí, mientras que los árboles del bosque cercano continúan creciendo altos y frondosos, sus ramas extendiéndose como dedos esqueléticos hacia el cielo, como si intentaran agarrar algo que está justo más allá de su alcance. Los descendientes de los esclavos que trabajaron en la plantación todavía viven en la región, y sus historias sobre los Blackwood se han transmitido de generación en generación, enriqueciéndose con cada narración, transformándose en algo más que simples relatos históricos para convertirse en mitos vivos, advertencias sobre los peligros de cruzar ciertas fronteras, de buscar conocimientos que no están destinados a los mortales, de desear poderes que conllevan un precio demasiado alto para pagar. En las noches quietas del sur de Alabama, cuando la luna llena se eleva sobre los campos abandonados y el viento sopla suavemente entre los cipreses ancianos, algunos dicen que se pueden escuchar susurros en el aire. Susurros que hablan de pactos rotos, de amores prohibidos, de sacrificios olvidados. Otros afirman haber visto figuras oscuras moviéndose entre los árboles, figuras altas y delgadas, vestidas de negro, con rostros que cambian y se transforman como si fueran hechos de sombra y luz. Y hay quienes, al pasar por la antigua plantación en las noches más oscuras, han reportado sentir una presencia invisible que los observa, una sensación de ser examinados y evaluados por ojos que no son humanos, ojos que ven más allá de las apariencias, más allá del tiempo y el espacio, ojos que pertenecen a seres que existen entre mundos, que han trascendido las limitaciones de la condición mortal a través de pactos y sacrificios, que han encontrado la inmortalidad no en la vida eterna, sino en la capacidad de existir más allá de las fronteras convencionales de la realidad. La historia de los Blackwood, como tantas historias de horrores y misterios, no tiene un final definitivo, una conclusión satisfactoria que permita cerrar el libro y olvidar. Como las entidades con las que supuestamente hicieron pactos, los Blackwood existen en un estado de incertidumbre, entre la historia y el mito, entre la realidad y la fantasía, entre lo que puede ser probado y lo que solo puede ser sentido. Quizás los Blackwood simplemente huyeron después de ser descubiertos, viviendo el resto de sus días bajo identidades falsas en algún lugar remoto del mundo. Quizás murieron poco después de abandonar la plantación, sus cuerpos devueltos a la tierra que una vez dominaron. O quizás, como sugieren las leyendas y los mitos que han crecido alrededor de su historia, lograron trascender las limitaciones de la condición mortal, encontrando una forma de existencia que va más allá de la vida y la muerte, más allá del tiempo y el espacio, una existencia que les permite moverse entre mundos, observar a los mortales desde las sombras, y ocasionalmente, cuando las condiciones son adecuadas, manifestarse en nuestro mundo para recordarles a los vivos que hay fronteras que no deben ser cruzadas, conocimientos que no deben ser buscados, poderes que no deben ser deseados. En los archivos olvidados del condado de Montgomery, entre polvorientos legajos que datan de la posguerra civil, la historia de los Blackwood espera pacientemente, como una semilla dormida que podría germinar en cualquier momento, recordándonos que el pasado nunca está completamente muerto, que hay secretos que resisten ser enterrados, que hay verdades que emergen una y otra vez, no para ser comprendidas o resueltas, sino para perturbar, para desestabilizar, para recordarnos la fragilidad de nuestras percepciones y la limitación de nuestro entendimiento. Y quizás esa sea la verdadera lección de la historia de los Blackwood, no la advertencia sobre los peligros del incesto o la esclavitud o el ocultismo, sino el recordatorio de que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra capacidad de comprensión, fuerzas que operan según reglas que no podemos entender, realidades que coexisten con la nuestra sin que seamos conscientes de ellas. Quizás, al final, la historia de los Blackwood no es sobre ellos, sino sobre nosotros, sobre nuestra necesidad de crear mitos para explicar lo inexplicable, nuestra fascinación con lo oscuro y lo prohibido,
nuestra tendencia a buscar significados donde quizás no los hay, o donde los significados son tan vastos y complejos que escapan a nuestra comprensión. O quizás, y esta es la posibilidad más aterradora de todas, la historia de los Blackwood es exactamente lo que parece ser el relato de dos hermanos, que cruzaron fronteras que no deberían ser cruzadas, que buscaron poderes que no estaban destinados a los mortales, que hicieron pactos con entidades que no pertenecen a nuestro mundo, y que, en el proceso, abrieron puertas que nunca deberían haber sido abiertas, puertas que continúan permitiendo que influencias de otros reinos se filtren en nuestro mundo, recordándonos, en susurros y sombras, en visiones fugaces y sensaciones inexplicables, que hay ciertos límites que no deben ser traspasados, ciertos conocimientos que no deben ser buscados, ciertos poderes que no deben ser deseados. En el silencio incompleto del bosque de cipreses que una vez rodeó la plantación Blackwood, donde el viento quiere susurros que podrían ser simplemente el roce de las hojas o podrían ser algo más, algo antiguo y oscuro y seductor, la historia continúa, no como un relato concluido, sino como una presencia viva, una invitación a explorar los misterios que se esconden en las sombras de la historia, una invitación que, como tantas otras en la historia de la humanidad, podría llevar tanto a la iluminación como a la perdición, dependiendo de quien la acepte y cómo la aborde.